Rusia probablemente se sentía confiada al lanzar su ofensiva de verano en Sumy. Acababa de expulsar a Ucrania de Kursk y sentía que tenía el impulso suficiente para al menos crear una zona de amortiguamiento que evitara que algo como la contraofensiva ucraniana en Kursk volviera a suceder. Pero Rusia estaba equivocada. Sus numerosos errores en Sumy desde el inicio del verano le han costado un ojo de la cara. Literalmente, en el caso de uno de sus principales generales rusos, Ucrania acaba de golpear duramente a ese general, dejándolo mutilado y provocando el colapso total de la línea del frente en Sumy. Ese general se llama Esadula Abachev y fue el hombre que Rusia eligió personalmente para arreglar las cosas en la región de Sumy. El objetivo de Rusia era simple: estabilizar el frente enviando a un miembro del alto mando militar para organizar a las tropas, más allá de la pérdida de un puente clave, que se cubrirá en un momento. La desorganización realmente estaba matando a los soldados de Rusia. Necesitaba a alguien que pudiera ayudar a sus fuerzas de Sumy a reorganizar sus defensas, minimizando así las bajas y creando posibles plataformas de lanzamiento para futuros asaltos. En cambio, lo que Rusia obtuvo fue a un teniente general condecorado que ha sido enviado al hospital con heridas tan graves que nunca podrá volver a comandar tropas. El ataque de Ucrania contra el general entrante ocurrió en la noche del 16 de agosto y continuó hasta el 17 de agosto. Fue entonces cuando Abachev comenzó su viaje desde su puesto en Kursk hacia Sumy. Quizás el ejército ruso estaba demasiado confiado en la seguridad del general mientras viajaban por la carretera Rilsk-Kumatovka. Esta arteria vial sale de Kursk y entra en Sumy, por lo que es una ruta lógica a tomar. Sin embargo, también es una carretera principal, lo que la convierte en un blanco fácil. Aún así, Ucrania fue expulsada de Kursk. Rusia debió pensar: no podrían atacar la carretera Rilsk-Kumatovka. Y aunque pudiera, Ucrania no lo sabía. Un general condecorado viajaba por esa carretera en plena noche para entrar a Sumy, ¿verdad? Incorrecto. Según informa United 24 Media, el equipo Ucrania, Regimiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, sabía exactamente quién era el general y a dónde iba la noche del 16 de agosto. También sabían que Abachev, quien funge como subcomandante del grupo de servidores de las fuerzas rusas, era un hombre. Absolutamente no querían entrar a Sumy. Este era el hombre que había comandado el segundo cuerpo de ejército de la llamada República Popular de Lugansk cuando Putin lanzó su supuesta operación militar especial. En ese papel, Abachev no solo había organizado las fuerzas prorrusas dentro de Lugansk, sino que también había supervisado ataques contra asentamientos civiles dentro del Oblast. Las tropas de Rusia estaban contra las cuerdas en Sumy. El impulso estaba cambiando a favor de Ucrania, y no podía permitirse dejar que Rusia trajera a alguien a su territorio que pudiera cambiar esa situación. El equipo Ucrania Regimiento usó drones vista en primera persona para atacar. No hay que adivinar qué pasó después, Ucrania lo grabó todo. En un video difundido por varios medios, incluido el Kiev Post, Ucrania mostró cómo fue el ataque contra Abachev. El minuto y 11 segundos de grabación comienza con un video tomado por un dron ucraniano que sigue a un vehículo mientras da vuelta en una curva. Acompañado de música clásica, el video continúa mientras el vehículo avanza por un camino recto. Entonces el dron comienza a moverse. En cuestión de segundos, se acerca a su objetivo hasta que el vehículo llena todo el encuadre. Luego, Static, el dron vista en primera persona, logra un impacto directo. El video luego cambia a imágenes grabadas por otro dron que muestra las secuelas del ataque. Se ve el vehículo ruso detenido en la carretera, con lo que parece ser la puerta delantera del pasajero abierta o arrancada de sus bisagras. El segundo dron vista en primera persona de Ucrania rodea lentamente el vehículo, quizás buscando la posición exacta de su objetivo y proporcionando tomas más claras mientras lo hace. Está claro que las puertas fueron abiertas, al parecer por pasajeros que intentaban escapar. El dron capta la imagen de las placas del vehículo, mostrando marcas militares rusas. Una elección tonta que delató todo, considerando el valor del objetivo que había dentro. El dron sigue dando vueltas, grabando los restos del vehículo antes de que él también descienda. Segundo impacto, Abachev sin oportunidad. A pesar de lo que podría sugerir el video del vehículo con las puertas abiertas, Abachev no logró salir a tiempo. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania usó Telegram para explicar lo sucedido al general ruso. Abachev sigue vivo, aunque tal vez preferiría no estarlo. Amputación de brazo y pierna. El general de las fuerzas de ocupación, Abachev,
recibió heridas graves, declara la publicación en Telegram antes de dar más detalles sobre el ataque. El hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Central Vishnevsky en Moscú en un avión de transporte militar. Debido a sus heridas, a Abachev le amputaron un brazo y una pierna. La inteligencia concluyó, según Ditz, con una advertencia. La Dirección General del Ministerio de Defensa de Ucrania recuerda que habrá una retribución justa por cada crimen de guerra contra el pueblo ucraniano. Un criminal de guerra es precisamente lo que es Abachev, al menos desde el punto de vista de Ucrania. United 24 ofrece un breve resumen de la carrera del general, señalando que nació en Dagestán y se graduó en 1989 de la Escuela Superior de Comando de Tanques de la Guardia de Kharkov, como puede ser evidente por la mención de Yarkov, que hoy es un óblast ucraniano. Abachev fue producto de la última etapa de la Unión Soviética y parece no sentir aprecio por el país que impulsó su carrera militar. Después de graduarse, Abachev comenzó a ascender en las filas del ejército ruso, lo que resultó en su ingreso a la Academia de Armas Combinadas de las Fuerzas Armadas rusas. Se graduó de esa academia en 2002, y luego Abachev ocupó varios altos cargos en el ejército ruso. Según United 24, fue comandante de brigada y jefe de Estado Mayor del Quinto Ejército de Armas Combinadas ruso. Abachev luchó en la Segunda Guerra de Chechenia, en la guerra de 2008 entre Rusia y Georgia y participó en operaciones rusas en Siria, Azerbaiyán y Armenia. Cuando Putin lanzó su invasión, Abachev desempeñó un papel clave en Lugansk. Como ya se mencionó, ahí fue donde cometió sus crímenes de guerra. Civiles ucranianos murieron gracias a las órdenes que él dio en Lugansk. No se sabe con precisión cuántos civiles murieron debido a las acciones de Abachev. Sin embargo, la cifra podría estar en los cientos. Según un informe de septiembre de 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lugansk y la región cercana de Donetsk habían experimentado 10.611 bajas civiles aproximadamente un año y medio después de la invasión rusa. Eso equivale a 6.324 heridos y 4.287 muertos. Abachev quizá no causó todas esas muertes, pero su eficacia al ayudar a Rusia a tomar Lugansk lo hace responsable del derramamiento de sangre. Y ahora, después de lo que Ucrania le acaba de hacer, esa responsabilidad tiene un costo muy personal. Y lo peor de todo para Abachev es que nunca debió haber estado avanzando hacia Sumy en primer lugar. Si todo hubiera salido según lo planeado para Rusia, él habría permanecido estacionado en Kursk, lo suficientemente lejos de las líneas del frente de la guerra en Ucrania como para sentirse relativamente seguro. En cambio, quedó mutilado en una carretera hacia Sumy y ahora languidece en un hospital de Moscú. Su carrera está hecha trizas. Su cuerpo destruido, solo otro hombre triturado y escupido por la picadora de carne que Putin ha creado en Ucrania. ¿Cómo terminó Abachev siquiera en esta situación? Hubo una cadena de eventos interesante que tuvo que ocurrir para que el desafortunado general encontrara su camino hacia Sumy en primer lugar. Todo comenzó el 1 de agosto, que es cuando Censornet informó que un piloto de la Fuerza Aérea de Ucrania logró destruir un puente en la región de Yunakivka, en Sumy, usando una bomba lanzada desde un caza MiG-29. Las imágenes del incidente muestran una operación discreta donde un puente sobre un pequeño río es destruido. Lo relevante no es el puente, sino cómo su pérdida afectó el avance ruso hacia Sumy. Una vez que el puente Yunakivka quedó fuera de servicio, Rusia perdió una de las únicas rutas terrestres que tenía hacia el Oblast. Los vehículos ya no podían cruzar el puente, impidiendo que unidades mecanizadas llegaran a las fuerzas rusas al otro lado. Los soldados aún podían cruzar si lograban vadear el río Mukfil que atravesaba el puente, pero eso ya es peligroso de por sí. Las fuertes corrientes y un río profundo pueden ser mortales para un soldado con armas y mochila pesada. La prensa Euromaidán informó el 25 de agosto que este puente era clave para la movilidad rusa y una posible ruta para flanquear posiciones ucranianas. Sin él, las tropas rusas se encontraron atrapadas en posiciones desfavorables, despojadas de la capacidad de maniobrar y flanquear o rodear a las fuerzas ucranianas. En otras palabras, toda la estrategia rusa en Sumy quedó hecha un caos por la pérdida de este solo puente.
Parece que Rusia no se molestó en idear un plan B para lo que haría si Ucrania decidía bombardear un objetivo tan obvio, lo que resultó en que los soldados rusos del otro lado quedaran expuestos y vulnerables. Se suponía que esos soldados recibirían refuerzos que les permitirían rodear las posiciones ucranianas. En cambio, ellos están siendo rodeados y eliminados uno a uno, gracias a los contraataques de Ucrania. La destrucción inicial de puentes permitió a Ucrania controlar estrictamente las líneas de comunicación terrestres del ejército ruso, según Euromaidan Press. ¿Tiene sentido? Hay más rutas de suministro a Sumi además del puente destruido por Ucrania. El problema que enfrenta Rusia es que Ucrania conoce todas estas rutas. Eliminó la más importante, por lo que ahora puede enfocar sus drones, artillería y ataques aéreos en las demás rutas. Ahora que Rusia no puede llevar sus activos mecanizados a Sumi, los soldados rusos que intentan atravesar estas rutas alternas tienen aproximadamente cero protección. Se ven obligados a marchar sin blindaje y Ucrania ha estado aprovechando al máximo ese hecho. Con el puente fuera de servicio, Ucrania pudo dividir a la fuerza rusa agrupándola en dos. Cualquier plan ruso para flanquear se esfumó con esta división de sus fuerzas. Esto permitió a Ucrania eliminar primero al grupo menor y luego enfocarse en el mayor. Los resultados han sido devastadores para Rusia, como informa la prensa Euromaidan. El Estado Mayor ucraniano confirmó eso. Las zonas de control de fuego ahora bloquean de manera efectiva la logística rusa, las rutas de evacuación y los corredores de refuerzo, dejando que las posiciones rusas aisladas se reduzcan bajo una presión implacable, según dice el medio. A menudo se dice que la presión hace diamantes. Eso no es lo que está pasando en Sumi. La presión constante de Ucrania solo está causando muchas bajas rusas. Abachev fue enviado a Sumi para resolver este problema. Abachev debía ser una fuerza organizativa, un general con experiencia en combate y conocido por su trato a los civiles ucranianos. ¿Quién podría lograr que las fuerzas rusas en Sumi volvieran a encaminarse? Eso ya no va a suceder. Y eso nos lleva al impacto que el golpe experto de Ucrania tendrá y está teniendo en las fuerzas rusas en Sumi. Por un lado, hay una falta muy clara de la coordinación que Rusia necesita mostrar, si va a tener alguna posibilidad de ganar más terreno en el óblast ucraniano. Como lo dice Euromaidan Press, la pérdida de un oficial de tan alto rango en medio de una crisis debilita aún más la capacidad de Rusia para coordinar, retrasando sus ya tambaleantes intentos de restaurar la cohesión en la línea del frente. Tengan en cuenta que estas fuerzas ya estaban descoordinadas tras la cadena de eventos que llevó a las graves heridas de Abachev. Incluso antes de eso, no eran el grupo de soldados más organizado. Ninguna de las tropas de Rusia lo es. La organización ha sido un gran problema para el ejército ruso durante toda la guerra en Ucrania. El Instituto de Investigación de Política Exterior destacó este problema de larga data en un artículo de marzo de 2023. Filip Vasilevsky, quien escribió el artículo, dijo que los problemas organizativos de Rusia provienen de la combinación de no comunicar información precisa a sus tropas y de la falta de voluntad para descentralizar la toma de decisiones, que está demasiado concentrada en la cima y que provoca que se difunda información inexacta desde el principio. La corrupción endémica y la brutalidad, tanto en la sociedad como dentro del propio ejército, también han influido. Lo más importante es que el ejército ruso ha sido más desorganizado, al menos en coordinación, de lo que quiere mostrar al mundo. La falta de disposición para descentralizar la autoridad en la toma de decisiones es sintomática de más de 5 siglos de autocracia rusa, escribe Vasilevsky. Por eso Rusia no tiene un cuerpo de suboficiales efectivo y su mando es de arriba hacia abajo, lo que retrasa la entrega rápida de órdenes al frente. La forma rusa de hacer la guerra, dice él, no es adecuada para la guerra moderna, y la adhesión de Putin a modalidades y estructuras obsoletas ha jugado un papel enorme en el alto número de bajas de Rusia, que ha alcanzado 1.077.830 hasta el 26 de agosto. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, hizo un comentario similar más de 2 años después. Señala que el desempeño de Rusia en el campo de batalla ha empeorado por sus grandes pérdidas en los últimos 3 años y medio. El ejército ruso también ha enfrentado desafíos con la calidad de sus fuerzas y la pérdida de oficiales experimentados, dice el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Aunque ha tenido grandes pérdidas, el Kremlin confía en que Estados Unidos decida suspender su ayuda militar a Ucrania.
Rusia ahora depende de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Putin. Eso es un giro totalmente loco, y muestra que el ejército ruso resultó ser un tigre de papel. El punto clave del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales es que Rusia ha perdido oficiales y comandantes experimentados durante la guerra. Abachev es ahora uno de esos comandantes perdidos. Un hombre con cerca de 4 décadas de experiencia, alguien que podía aportar brutalidad organizada a cualquier avance ruso, ahora yace en un hospital de Moscú, sin un brazo y una pierna. Piensa en lo que eso significará para la ofensiva de Sumi de Rusia. Claro, Putin puede encontrar a otro general para enviar al Oblast, pero ¿cuántas personas como Abachev le quedan que pueda destinar a esa ofensiva? No pueden ser muchos a estas alturas, y cualquiera que Putin intente enviar tendrá un blanco en la espalda igual que Abachev. La triste realidad para las fuerzas de Sumi de Putin ahora es que tendrán que permanecer desorganizadas, sin rumbo y como una fuerza dividida que ataca por órdenes sin ninguna estructura real, y está en proceso de ser aniquilada, gracias a que Ucrania logró aislarlos de sus compañeros y, lo más importante, de su equipo mecanizado con la destrucción del puente Yunakivka. Y las fuerzas de Rusia ya están sintiendo el impacto. Sumi no les ha ido bien desde hace un tiempo. A finales de junio, un mes tras el inicio de la ofensiva en Sumi, las fuerzas rusas ya habían sido detenidas por los ucranianos. Euronews informó sobre los comentarios hechos por el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sersky, en ese momento, quien dijo: según los resultados de mayo y junio, la ofensiva de verano del enemigo desde Rusia este año está tambaleándose. Putin había destinado 50.000 soldados a esa ofensiva. Detenerla tras un mes fue un fracaso para una campaña que buscaba que Rusia creara una zona de amortiguamiento entre Ucrania y Kursk en Sumi. Desde entonces, Ucrania ataca a las fuerzas rusas en Sumi. El 10 de agosto, el Moscow Times informó que Ucrania había liberado a las fuerzas rusas de la aldea de Vesalivka, en Sumi, Ucrania, y eliminó a 18 soldados rusos durante esa liberación. Este tipo de contraofensivas han definido la ofensiva de verano en Sumi desde que Ucrania la detuvo en junio. 6 días después de la recuperación de Vesalivka, Reuters escribió que el ejército ucraniano afirmó haber hecho retroceder a las fuerzas invasoras rusas 12 millas con combates, ocurriendo en aldeas que estaban entre 31 y 43 millas de la frontera rusa, respectivamente. Ese puñado de millas es mucho menor de lo que Rusia habría esperado al inicio del verano. Ahora, con Abachev mutilado, prácticamente no hay ninguna posibilidad de que la situación en Sumi vaya a mejorar para Rusia. Sus tropas están divididas, desorganizadas y ya no pueden reagruparse bajo el mando de un general letal. De hecho, la situación va a empeorar mucho, como explica Euromaidan Press. Con el enclave ruso en el noroeste colapsando, las fuerzas ucranianas pronto podrían avanzar hacia la mayor concentración de tropas rusas al noreste de Sumi. Atacando desde varios flancos, dice que Ucrania ya no está a la defensiva en Sumi, ahora está atacando con fuerza. Y no hay nada que Rusia pueda hacer al respecto, debido al ataque al puente Yunakivka, que ha estrangulado su logística. Fue el incidente que llevó a Ucrania a eliminar a Abachev. En esta situación, las fuerzas de Sumi de Rusia solo pueden marchitarse bajo la presión ucraniana. El 5 de agosto, Rusia sufrió grandes pérdidas cuando Ucrania mató a 334 soldados e hirió a 550 al repeler un asalto en el Oblast de Sumi. Sin liderazgo y sin sus unidades mecanizadas, de las cuales los rusos han sido privados durante la última semana, lo más probable es que las tasas de bajas sean aún más altas. Rusia tiene que enfrentar un hecho simple. El impulso ha cambiado en Sumi. El desesperado intento final de Rusia de evitarlo, enviando al general Abachev a Sumi, fracasó. La audaz ofensiva de verano en Sumi ha terminado en derrota. Rusia ahora está en control de daños mientras Ucrania avanza. Y lo que no ayuda a Rusia es que Ucrania no deja de realizar ataques poderosos y profundos en su territorio. Se están destruyendo el petróleo, el gas y cualquier objetivo militar localizado por Ucrania. Con el ataque más reciente, se ha avanzado en destruir la alcancía de guerra de Rusia. Descubre más sobre estos ataques y cómo están debilitando aún más a Rusia en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de los últimos acontecimientos en el Oblast de Sumi.